Hola a todos. Como dicen en la descripción y les prometí, vamos a hablar de las posesiones demoníacas. ¿Sí? Eh, Voy a desmitificar, derribar mitos que hay en torno a esto. El primero, mucha gente dice, no, yo creo en Dios, en esas cosas no creo, no existen. Eh, o que las brujerías y las posesiones solo afectan eh, a personas que creen en esas cosas. Pues no, no. Y les voy a dar ejemplos. Eh, ¿Qué más? Después creen, cuando uno piensa en posesión demoníaca, lo primero que se viene a la mente es algo al estilo El Exorcista, o un cuerpo que se retuerce todo, una voz ronca. Tampoco es así. O sea, sí, pero no. Vemos en Lucas 8 y Lucas 9 el ejemplo de Legión, el ejemplo de otro muchacho que también es poseído por un espíritu inmundo, y sí, los retuercen, los golpean. La escritura explica que los lleva por fuego, rompen cadenas, no hay fuerza con la que puedan retener al demonio, ¿no? Entonces, esa es una clase de posesión demoníaca, pero hay otras que son más sutiles, ¿sí? Y no, como dije, no solamente afecta a personas que están en brujerías, en trabajos espirituales, o que supongamos sean mentalmente débiles o le tengan miedo a esas cosas, ¿sí? Hay un caso, el de José Smith, justo antes de que ocurra lo que se llama la primera visión. Él ora a Dios para saber cuál era la iglesia verdadera, a qué iglesia tenía que unirse, porque él tenía fe en Dios, pero no sabía a qué iglesia ir. Entonces, en el momento en que él está orando, y era un muchacho justo, ¿sí? De fe, un chico cristiano. Cuando digo cristiano, me refiero a los que siguen a Cristo, no a una religión en sí. Pero él comenta que una fuerza se apodera de él, le estaba impidiendo respirar, e incluso le hincha la lengua para que no pudiera pronunciar la oración, ¿sí? Entonces ahí vemos un ejemplo de que el poder maligno de Satanás no afecta solamente a personas que están en brujerías o que tienen miedo. Si este muchacho tenía fe, buscaba a Dios, pero Satanás se lo quiso impedir. Bien, ahora les voy a comentar una experiencia personal. Si bien yo de pequeña he tenido sueños recurrentes con el mismísimo Satanás, para mí dormir es una batalla campal porque vienen espíritus inmundos y amanezco golpeada, ¿sí? Amanezco muy tensa, muy agotada, y estoy continuamente en mis sueños, me he tenido que disciplinar para reprender en sueños, ¿sí? Hay un sueño en particular que sí les puedo compartir, fue creo que la semana pasada, de ahí este video. Entonces, recuerdo que estaba rodeada de mi familia, lo cual es raro porque yo provengo de familia psicópata y tengo contacto cero. En fin, en este sueño estaba rodeada de mi familia y me guían hacia una señora, ¿no? Esta señora se supone que era conocida mía y me dice, sí, vení, pasá, vamos a charlar. Entro a su casa y le dice a su amiga, que estaba ahí, era una especie de amiga sirvienta, y le dice, trae las cartas que vamos a contactar a la mamá, a mi mamá. Mi mamá está muerta. Y era psicópata, así que no está en un buen lugar, que digamos. Entonces, trae las cartas de tarot y yo me río inquieta y le digo a esta mujer, no creo que la puedas contactar porque mi mamá nunca quiere hablar conmigo. Ya sabiendo, aparte de que el tarot no sirve. Ahora les explico por qué. Entonces esta mujer me dice, qué raro, porque con tu hermana siempre habla. Entonces le digo, sí, obvio, mi hermana es traicionera, entonces son tal para cual. A sabiendas también de que el tarot atrae inmundos. Yo no soy medium, ¿sí? Y los mediums atraen inmundos, hablan con inmundos.
Por eso yo en este sueño estaba tan segura que no iba a poder contactar a mi madre. En el momento que esta mujer, amiga, sirvienta, le trae las cartas y las posa sobre la mesa, siento detrás mío, o sea, por la espalda, que entra a mi cuerpo una fuerza maligna y me contrae toda. Solamente yo podía mover mi cabeza y mis manos, que era lo único de lo que yo tenía dominio. Entonces, y me comienza a mover como si fuera una ficha de la película Jumanji. Entonces, me gira sobre mí misma y hacia los costados. Y automáticamente yo comienzo a reprender en el nombre de Jesucristo, ¿no? Es más, recuerdo que estaba así y abro mis labios con mis manos, porque también estaba como tenso, y comienzo a reprender y continúo una y otra vez: en el nombre de Jesucristo, abandona mi cuerpo y déjame en paz. En el nombre de Jesucristo, abandona mi cuerpo y déjame en paz. Así continuamente, sin parar, en tanto este demonio me hacía girar sobre mí misma y por el salón. Entonces, al verme este demonio a mí tan decidida y que no, o sea, seguía dando pelea, no es que me daba miedo y me sentía abatida, o sea, yo estaba confiando en el poder de Dios que me estaba protegiendo, ¿no? Entonces este demonio me dice: entonces, en el nombre de tu Jesucristo, vete de mi casa. Y me hace girar y me lleva hacia la salida, y en lo que yo salgo de la casa, él sale de mi cuerpo. Cuando me despierto, obviamente me desperté completamente tensa, me sentía sucia, porque sentía que algo había entrado fehacientemente, no era un sueño. Y le digo a mi marido: acabo de ser poseída. Y en lo que yo trataba de entender durante estos días por qué había tenido ese sueño, si era un augurio, si era, no sé, una especie de entrenamiento para un conocimiento superior. Ese mismo día, si mal no recuerdo, mi marido llega del trabajo y me dice: ¿vos sabés que un compañero me dijo que en su casa están sucediendo cosas raras, que hay muchas energías negativas y que bueno, quiere que vaya, porque como saben que mi marido es el cristiano del grupo, le dice: quiere que vaya y bueno, y le limpiemos la casa? Entonces yo le digo: energías negativas, le digo: ¿qué cosas raras están pasando? ¿Vuelan cosas? ¿Golpean cosas? ¿Los tocan? ¿Los despiertan? ¿Ven figuras? ¿Ven sombras? Sí, todo eso. Entonces no es energía negativa, le digo, eso es un demonio. Sí, esa casa tiene demonio. Le digo: y ahora entiendo el sueño. Este demonio sabía que tu compañero te iba a contactar y por eso vino a amenazarme, a amedrentarme, le digo. Con esto que les quiero explicar, que es real. ¿Sí? Es una fuerza real. Y todos los que dicen no, que creemos en Dios, no creo en el diablo, se equivocan. Se equivocan garrafalmente. ¿Por qué? Porque en la misma Biblia nos está diciendo Jesucristo, principalmente en lo que es el Nuevo Testamento, que existen los espíritus inmundos. Él los tuvo que reprender. Tenemos el relato de Legión en Lucas 8, el relato del otro muchacho en Lucas 9, tenemos en Marcos 3, si no me equivoco, otro relato de espíritus inmundos, y él los reprende. Y es más, hasta dan testimonio de Jesucristo y le dicen: ¿por qué has venido a atormentarme tan temprano? ¿No? Porque obviamente están esperando que venga el juicio final y saben que ahí se les acaba su dominio de la tierra y los hombres. Entonces, ustedes conocen, saben bien que yo tengo una disciplina de vida para poder mantener este don de rajar el velo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? No soy una persona que esté en brujerías, es más, yo siempre les aconsejo: salgan de la brujería, salgan de los trabajos espirituales y todo lo que sea santería, porque eso es del diablo, ¿sí? Todo lo que no sea de Dios es del diablo. Jesucristo mismo enseñó que hay una oposición en todas las cosas. Y si no es oposición, es imitación. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, tres personajes diferentes, Padre, Hijo y el testigo, el Espíritu Santo. Entonces, en el cielo, ¿qué hay? Ángeles, arcángeles y querubines, ¿sí? Entonces, Satanás también tiene su propia organización. Hay ángeles
que tienen el trabajo, supongamos en el caso de María, de José, de Zacarías, fueron informados por un ángel. Esa era su labor, informar, dar una revelación. Satanás también tiene esa organización, ¿sí? Entonces, volvamos al tema. Satanás tiene su organización y tiene espíritus inmundos. Los espíritus inmundos varían en su jerarquía y su poder. Supongamos en el caso de gente que escuche murmullos y de que te mates, mata a alguien, haz tal cosa. Dejemos de lado la esquizofrenia. Entonces, ese es un espíritu inmundo. O el que te tienta a pelear, a discutir, a robar, eso es un espíritu inmundo, ¿sí? O el espíritu de contención, si quieren, porque la persona que no tiene el Espíritu Santo tiene el espíritu de contención, ¿sí? Esa sería la oposición. Entonces, luego están los demonios. Cuando ya sentimos que nos tocan, que los podemos ver, nos jalan la manta, nos tocan el cabello, nos lanzan cosas, hay ruidos en las paredes que se golpean, eso ya es un demonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una jerarquía mayor, un poder mayor, ¿sí? Entonces, no es estrictamente una posesión, porque para que sea posesión tiene que estar dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Y la ley del cielo dicta, la ley de Dios, es un espíritu por un cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando ven a un medium, suelo ver a Teresa Caputo, hay otro muchacho de Hollywood que están invocando un muerto y de golpe se empiezan a ahogar porque la persona murió asfixiada, murió de un ataque al corazón, o empiezan a sudar, o empiezan a temblar. Eso es posesión, ¿sí? Por ende, si es posesión, no viene del cielo, ¿sí? Cuando yo estoy contactando a un ser del otro lado del velo, es la revelación por medio del Espíritu Santo que me muestra ciertas obras o me hace entender o sentir el mensaje que esta persona fallecida quiere transmitir, ¿sí? Nunca hay posesión en ese sentido. ¿Se entiende? Entonces, ahora, ¿cómo puedo darme cuenta que estoy poseída? En el álbum Trabajos Espirituales y sus consecuencias, en mi perfil, van a ver la experiencia que tuve en un bus, sí, una guagua, un colectivo, con un hombre que sí estaba poseído. Y fue una discusión teológica en la que yo le dije, él me dice lo mismo que en la Biblia, los demonios o el diablo creen en Jesús. Le digo, no cree, le digo, le tiene miedo. Y es ahí cuando él vio que yo era, digamos, hija de Dios, era creyente, entonces se bajó despavorido. Bien. Y no precisamente ese hombre se retorció, o escupió, tuvo espumarajos por la boca, no, ¿sí? Entonces, ya les conté la experiencia personal sobre la posesión en sueños, ¿sí? Hay gente que amanece lastimada, herida, ¿sí? Eso es un demonio, es alguien que está queriendo poseerte. Ahora, también está la posesión despierto, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Sí está en la señal del mal olor, lo que comúnmente se cree, ¿no? De que todo va mal en la vida, no se abren los caminos, pero no hay que hacer un ritual al respecto. Lo peligroso de este tipo de posesión es que no es que posesiona un cuerpo en sí, sino que es a través de un pacto que se haya hecho en algún momento de la vida, supongamos un familiar que falleció hace 100 años, hizo un pacto por salud, por venganza, por riqueza, por lo que fuera, hizo un pacto y nosotros como parientes 100 años después no estamos enterados, pero ¿cómo podemos saber? En esta familia se suceden muchos suicidios, muertes trágicas, asesinatos, hay drogadicción, hay discusiones, hay muchas enfermedades crónicas, algunas casi desconocidas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esa es la manifestación, me voy a ir a mover porque arranca un auto, es la manifestación de que está este espíritu inmundo absorbiendo la energía, la salud, la vida
de esta familia, porque es lo que hacen, ¿sí? Entonces, eso es señal de que hubo un pacto. Y también hay muchas pesadillas, ¿sí? Supongamos, yo soy la de las pesadillas, tengo a mi abuelo que murió de cáncer, tengo a mi primo que falleció de un suicidio, tengo a la hija de mi prima que está enferma también, y es una continua sucesión de situaciones trágicas, ¿sí? Entonces, esa es la manifestación de que está el espíritu inmundo ahí. ¿Cómo cortamos esto? Es la gran pregunta. ¿Cómo cortamos con esto? ¿Por qué? Este espíritu inmundo adopta a la familia, va absorbiendo su salud, su vida, y en algunos casos llega a poseer, ¿no? A alguno de los integrantes de la familia, porque no es a uno solo, es todo el círculo familiar, biológico, ¿sí? Entonces, esto puede durar de generaciones en generaciones. Tal vez hago yo el pacto y estas consecuencias las van a sufrir los hijos de los hijos y los nietos de los nietos y así. ¿Cómo lo corto? ¿Cómo corto con esto? ¿Con un huevo? ¿Con la limpia del huevo? No. ¿Con ramas de ruda? No. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios, ¿sí? La Biblia lo explica, en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Nada de cruz, nada de agua bendita, no, eso es una fe fetichista. ¿Qué quiere decir fetichista? Que estamos necesitando de un objeto. Lo que necesitamos para combatir una fuerza maligna es fe y buenas obras, ¿sí? Entonces yo siempre aconsejo, en el nombre de Jesucristo, vete de mi casa y déjame en paz. Ahora, una vez, 2 veces, 3 veces les puede funcionar por fe. Pero a esto le tienen que sumar hábitos cristianos. Cristianos de Cristo, no de alguna religión, ¿sí? Supongamos la religión evangélica. Esta es una religión que veo que se manifiesta mucho, crean mucho en los espíritus de seducción, de gula, de amor, de paz, ¿sí? Lastimosamente, sí atraen espíritus, pero siguen siendo espíritus inmundos. Porque tal vez usted me dice, no, pero yo me curé, me hice la limpia del huevo y eso dejó de suceder y yo fui a la iglesia evangélica, sí, pero ¿qué pasa? Tienes que ver a todo tu alrededor, todo tu entorno familiar, ¿sí? Porque a ti te curó del cáncer, a ti te curó de la brujería, pero ¿qué pasa? Tus hijos, tus nietos, tus hermanos, tus primos, ¿sí? Todo el árbol genealógico es lo que queda afectado, ¿sí? Por este espíritu inmundo. Entonces, reitero, en el nombre de Jesucristo, vete de mi casa y déjame en paz. A esto se le suma escuchar música de alabanza, himnos sagrados, hacer oraciones en familia para protegerse, fundamental. Antes de dormir, pidan expresamente que Dios les dé protección espiritual en sus sueños. Es algo que yo hago todas las noches, si no, no puedo dormir. O sea que me va a visitar algún espíritu inmundo y me va a paliar. Entonces, otra cosa. Vemos en la Biblia también que Pedro, y no me acuerdo qué otros apóstoles, quisieron echar un espíritu inmundo y no pudieron. ¿Por qué no? Si tuvimos fe, hicimos la ordenanza como nos has dicho, ¿qué hicimos mal? Y Jesucristo les dijo, esta clase no sale sino con ayuno y oración, ¿sí? Entonces es una disciplina de vida, porque así como recargamos el celular, necesitamos recargarnos espiritualmente, ¿sí? Entonces, también está el tema de la autoridad, ¿sí? No cualquiera puede ser apóstol. Luego voy a hacer un informe también sobre profetas y profetisas. Hay una jerarquía, hay un orden. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de Dios es con orden. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Yo siempre recomiendo que llamen a los élderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos están especialmente apartados para dar testimonio de Jesucristo y son los que tienen el poder para echar definitivamente a estos demonios. Ahora bien, ustedes llaman a los élderes porque hay un espíritu inmundo en su familia, tienen pesadillas, tienen enfermedades, les avientan cosas,
pero luego de que van los élderes siguen haciendo exactamente lo mismo que hacían siempre, ¿sí? La oscuridad se combate con luz, ¿sí? Entonces, si la oscuridad es maldad y lo de Dios es luz, combatamos con esa luz de Dios. Comencemos a orar, a escuchar música de alabanza, a asistir a una iglesia, si es cristiana tanto mejor, y alejarnos de todo tipo de ritual esotérico, ¿sí? Sí, pero yo me hice la limpia con huevo y salió con sangre, salió un gusano. Son manifestaciones satánicas, ¿sí? Pasó con Moisés. Moisés, por el poder de Dios, convirtió su báculo en serpiente y los magos del faraón también, ¿sí? Entonces, ¿existe? Sí existe. El tema está en reconocer el verdadero poder. ¿Me explico? Entonces, reitero, basta de velas, no, en caso de que tengan un pariente difunto y tengan su vaso con agua al lado de la fotografía del difunto, quítenla. No sé cómo funciona, pero en vez de repeler las entidades las atrae. Es como un portal, no sé realmente el significado de la ordenanza, pero trae entidades. Todo lo que sea entidades, figuras, energías, malas vibras, todo eso es espíritu inmundo. Espíritu inmundo es de Satanás, ¿sí? ¿Cómo los echamos? Con hábitos cristianos. Llamen a los élderes en caso de que sea una posesión como las que les acabo de comentar, de que ya les avientan cosas y demás. Pidan una bendición que les den a ustedes en caso que ustedes padezcan pesadillas o tengan estas enfermedades o estos sueños tormentosos en los que son golpeados. Una bendición a su casa y a ustedes también, ¿sí? Y aférrense a todo lo que venga de Dios. No hay nada bueno que no sea de Dios y no hay nada malo que no sea del diablo, ¿sí? Es blanco o negro. No es umbanda, no es... O sea, no hay grises. A eso me refiero. Entonces, creo que es en Marcos 3, en la que Jesucristo mismo, que lo acusan de tener el poder de Belcebú, del diablo, le dice, ¿cómo puede Satanás echar a Satanás? ¿Sí? Entonces no los eche. Ustedes me van a decir, yo hice tal ritual y me funcionó. Sí, pero Satanás no echó a su demonio de tu casa, de tu familia, de tu vida. Simplemente lo escondió. Entonces te curó del cáncer, te dio buena fortuna, te hizo vencer sobre tus enemigos, pero ese espíritu inmundo va a seguir quedando en tu familia, ¿sí? Entonces por eso reitero. Nada de rituales con huevo, con cruz, con agua bendita, con tierra de cementerio, con ramitas de ruda, de lo que fuera. No, vayan a una iglesia. Y si están en una situación de peligro, una iglesia de Dios, y si están en una situación de peligro, como ya les dije, en las que está en riesgo su vida, llamen a los élderes, ¿sí? Ellos van, hacen una oración, les explican todas las dudas que ustedes tengan y se van. Pero aférrense a todo hábito cristiano, ¿sí? Reprendan en el nombre de Jesucristo. En el tiempo que tardan ustedes en comunicarse con los élderes, o en ese mismo, como la famosa y mal llamada parálisis del sueño. Algunos dicen sucubus, incubus, otros que es un factor psicológico. Los que entendemos de espiritualidad sabemos que eso ocurre, entonces, aunque sea, piensen, si están endurecidos, aún en su mandíbula y no pueden moverse, entonen en su mente, en su corazón alguna alabanza, pidan a Dios ayuda y no dejen de hacerlo hasta que eso se vaya, ¿sí? Así que reitero, esto les va a funcionar una vez, 2 veces, 3 veces por fe, pero luego tienen que llenarse de buenos hábitos. Así como recargan un celular, recárguense a ustedes mismos de buenos hábitos cristianos para hacer un vaso del Señor y que combatir con esa propia luz de ustedes la oscuridad que rodea o que los quiere absorber, ¿sí? Entonces, creo que redondeé la idea, que no me olvido de nada. En todo caso, lo comentaré abajo o haré otro video. Así que, y esto lo pueden hacer hombres, mujeres, niños, reprender en el nombre de Jesucristo, ¿sí? No es necesario tener un llamamiento. Reitero, en caso de riesgo de vida, que les avienten cosas y demás, sí llamar a los élderes, alguien que tenga la debida autoridad, ¿sí? Pero en un momento de susto, de miedo,
reprendan en el nombre de Jesucristo. Vete de mi casa y déjame en paz. ¿Sí? Es la fe. Ese es el poder de la fe, para eso está. ¿Sí? Así que bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda saben que pueden mandarme mensaje privado y si me olvido de algo lo agregaré en comentarios. Así que espero que les haya servido. Les mando un abrazo.